persuasión de ventas, persuasión de ventas. Eso que nosotros necesitamos para poder vender. Recordemos rápidamente, vender son 3 fases sencillitas. Prospección, que es cómo encontramos clientes nuevos, prospectos que se conviertan en clientes. Persuasión de ventas, cómo logramos que ese prospecto, ese cliente reconozca a nuestro producto, a nosotros, a nuestro servicio, como que es la solución que ellos están buscando. Y cierre de ventas. Básicamente, cómo logramos de convencerlo, de persuadirlo, de que nos compre a nosotros hoy. Se habla mucho de prospección de ventas, cómo encontrar clientes, prospectos. Se habla mucho de cierre de ventas, cómo lograr que nos compren a nosotros hoy. Pero casi no se habla de persuasión de ventas. Y si no hay persuasión, por eso muchas veces no hay cierre de ventas. Esas técnicas antañas de vete al cierre desde el principio y arrincónalo y que no sé qué y dale 2 alternativas y todo ese show funcionan si solo si ya lo persuadimos. Vamos a entrar al tema desde lo sencillo y nos vamos a ir a lo complejo para después ver las técnicas de persuasión. Persuasión de ventas es bien importante porque nosotros tenemos que generar ese vínculo, entrar en la cabeza de nuestro cliente, de nuestro prospecto, lograr que nos escuchen, de alguna manera concientizarlo para después asesorarlo y después poderlo confirmar y tratar de llevarlo al cierre. Muchas veces, si nosotros brincamos de un punto al otro sin hacer esta parte de persuasión, la gente no accede. Entonces nosotros tenemos que ser específicos. Ahora, tengo que arrancar con la diferencia entre manipular, persuadir y convencer. Nosotros en la venta profesional no queremos, no hacemos, no practicamos la manipulación. ¿Cuál es la gran diferencia? Cuando yo manipulo a una persona es para hacer algo que no quiere o que le puede hacer daño. Nosotros no queremos hacer eso. ¿Por qué? Por 3 razones sencillas. Si yo manipulo a un cliente para que me compre, va a ser algo que no quiere, que no necesita. Y va a ser algo que no quiso hacer. Entonces, en el momento, yo logro mi objetivo, que es arrancarle el dinero y que se lleve lo que no necesitaba, lo que no quería, lo que no le sirve. Y después va a retomar conciencia y va a decir, me estafaron. Y cuando hacen eso, esas personas enojadas no se quedan estáticas. Esas personas enojadas buscan decirle a todos los que conocen y hasta los que no conocen que no vayan con esa persona que los manipuló o que los estafó. Y el negocio de las ventas no es vender una sola vez, vender varias veces. Hay que vender una y luego después otra y luego después hacer que nos recomienden y luego volverles a vender. Entonces no es la transacción, no es la venta, es hacer el cliente. Entonces nosotros necesitamos que haya confianza, que haya satisfacción. Entonces por eso no manipulamos. Luego después está el convencimiento. En la venta profesional tampoco no buscamos convencer al cliente. Nosotros buscamos persuadir al cliente. ¿Cuál es la diferencia entre convencer y persuadir? Convencer es yo desde fuera te convenzo a ti para que compres. Persuadir es yo te ayudo a ti a comprar. Recuerden, la gente odia que le vendan. Hasta los que nos dedicamos a vender, no nos gusta que nos venda. Pero todos amamos comprar. Entonces, persuadir está en el amar comprar. Convencer está en el vender. Es mucho más difícil convencer que persuadir. Entonces nosotros queremos persuadir. Por eso es persuasión de ventas. Ahora, vamos a entrar en el tema. Entendido eso, que no van a ser trucos ni actos de manipulación, que no va a ser convencer desde fuera con palabras sin sentido, sino vamos a persuadir al cliente. ¿Cómo se persuade? 5 ejes facilitos para persuadir a tu cliente. Primero, si tú eres un extraño para tu cliente, si eres nadie, no vas a poder persuadirlo. Tienes que ser alguien. Cuando nosotros comunicamos un mensaje, más del 60% de ese mensaje es quién lo dice.
veintitantos por ciento es cómo lo dice. Y menos del 10% es qué dice. Entonces, nosotros, para poder activar esa persuasión, tenemos que ser alguien para el cliente, para que ese mensaje que nosotros vamos a comunicar impacte. Por eso tenemos que ser alguien. ¿Quién lo dice? Entonces nosotros partimos en la persuasión de convertirnos de un extraño random a alguien que tenga familiaridad, alguien que sea parte de su tribu, alguien que comparta algo con ellos. Entonces el eje central, el eje inicial de la persuasión es la confianza. La confianza se desarrolla de una forma sencilla. La gente confía en la gente con la que conecta y conecta con la gente que se parece a ellos. Entonces nosotros, para crear la confianza, tenemos que pasar por 3 pequeñas fases. Primera, inspirar confianza. Segunda, generar confianza. Tercera, crear confianza. ¿Cómo inspiramos confianza? Inspirar confianza es eso que se dice mucho de la primera impresión nunca se olvida. El me cayó bien. El no sé qué tiene, pero hicimos clic. Eso es inspirar confianza. La forma más sencilla es congruencia. Recuerden, el ser humano, su mente es un detector nato de mentiras. Es muy difícil, muy difícil mentir. ¿Por qué? Porque nosotros somos un detector de mentiras andando. Hay microexpresiones, hay lenguaje corporal. El cerebro testea hasta el tono, el ritmo, la velocidad, el volumen, los ojos, la postura, etc. Muchas cosas al mismo tiempo para detectar si le estás mintiendo o no. Entonces nosotros, para inspirar confianza, primero tenemos que partir desde la honestidad. Por eso cuando nosotros hablamos en los cursos de ventas, siempre arrancamos con cree en tu propio producto, conócelo, quiérelo, si es posible tú mismo consúmelo, porque eso te va a dar honestidad. Vas a hablar desde la autoridad moral. Eso inspira confianza, con congruencia. Luego después tenemos que dar el paso a generar confianza. Generar confianza es cumplir todos los pequeños acuerdos que hagamos con ese cliente, con ese tomador de decisión. No importa que tu venta sea al consumidor final, que sea una venta transaccional, donde tú nada más vas a estar con ese cliente pocos minutos, o si tú vas a hacer una venta a empresas, una venta relacional o una venta compleja, donde vas a interactuar con ese cliente, con ese tomador de decisión durante meses o años. Lo importante es que tú desde el inicio generes expectativa, hagas promesas y las cumplas. Eso genera la confianza. Y luego después la creación de confianza, que es la credibilidad, esa la dan directamente los resultados. Entonces nosotros partimos de convertirnos en alguien con el cliente, de inspirar confianza y generar confianza. ¿Para qué? Para que nosotros podamos pasar a un concepto que se llama en ventas rapport, que es generar un vínculo. Traducido, pasar de ser un extraño que me quiere vender algo a sentimiento de familiaridad, sentimiento de amistad, sentimiento de ayuda. Y ahí nosotros utilizamos lo que se conoce como sesgos cognitivos. El ser humano se ha desarrollado y evolucionado para sobrevivir. Hay 3 impulsos que son los más importantes para el ser humano: alimentarse, reproducirse y sobrevivir. Alimentarse todos los días. Reproducirse después de cierta edad con regularidad. Sobrevivir, solo hay una oportunidad. Por eso ese impulso, ese instinto, el más fuerte, es la supervivencia. El cerebro lo resolvió hace muchos años. Para hacerte sobrevivir, tiene que ahorrar energía. Y el cerebro es una de las cosas que consume más energía. Consume tanta energía como nuestro sistema digestivo, que es uno de los sistemas que consumen más energía en el cuerpo. Para ahorrar energía en los procesos cognitivos, el cerebro desarrolló programas.
automáticos, instintivos. Se hizo un estudio y se descubrió que el 70% de las actividades que haces en un día no las meditas, no las piensas, no las razonas. Se hacen en automático. La realidad del ser humano es que el ser humano es automático, está en piloto automático más del 50% del tiempo. Esos programas automáticos los usa el cerebro para no gastar energía. El ejemplo más sencillo es cuando aprendes a manejar. Cuando tú aprendes a manejar, al principio tienes que estar pensando cambiar la velocidad, mantener el rumbo, cuidar la señalización, ver el semáforo, ver la dirección, estar jugando con los pies para los cambios, más aparte cuidar todo tu entorno. Eso es súper desgastante. Por eso cuando tú estás aprendiendo una actividad como manejar, cuando terminas agotado, cansado. Pero llega un momento en el que se desarrolla la memoria muscular, se desarrolla la habilidad. Y ya una vez que tú desarrollaste la habilidad, lo haces en automático. Te subes al auto, lo prendes y vas manejando y pensando en tus actividades o lo que tienes que hacer y de repente llegas a tu destino y dices, ¿cómo llegué? No sé qué hice, pero ya llegué. Ese es el programa automático. Psicólogos se pusieron a analizar todos esos programas automáticos que funcionan independientemente del idioma, el lugar, la geografía o la cultura. Y les llamaron sesgos cognitivos. Encontraron como 52. Si quieren ahondar en ese tema, lean los libros de Robert Cialdini, que te habla justamente de esos sesgos cognitivos. Uno se llama influencia y otro se llama persuasión. Entonces te habla de todos esos sesgos cognitivos, que son esos programas en automático, que son esos instintos que tiene el ser humano, de los cuales él reacciona al tenerlos. Nosotros los utilizamos en la parte de ventas para persuadir al cliente. Por ejemplo, 3 de los más importantes es 1, el sesgo de autoridad. Todos los seres humanos tenemos un sesgo por evolución y por condicionamiento, por lo que nos han enseñado en la sociedad, donde nosotros le damos un valor muy importante a una autoridad y prácticamente apagamos nuestra razón y hacemos lo que la autoridad nos indica. Como por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, se preguntaron por qué tanta gente estuvo dispuesta a participar, ser elementos activos para el Holocausto. Desvivir a tanta gente. Y entonces empezaron a hacer experimentos y uno de los experimentos más reconocidos fue en una universidad en Estados Unidos, donde ponían a un estudiante, a un maestro y del otro lado a un actor de un vidrio. Lógicamente el alumno no sabía que era un actor. Se simulaba que le iban a hacer preguntas y cada que se equivocara iban a dar choques eléctricos. Y entonces si se seguía equivocando iban a subir la intensidad. Descubrieron que la gente no paraba, llegaba a niveles que podrían ser mortales. El actor muchas veces les decía que tenía problemas del corazón, actuaba como si se estuviera muriendo y la gente seguía dándole choques y cada vez más altos. Y entonces analizaron la situación y descubrieron que la gente, cuando tiene una autoridad en la que está descargando la responsabilidad, ellos siguen accionando, aunque dañen a las demás personas. Apagan su sentido de raciocinio y su responsabilidad. Nosotros en la parte comercial, de forma ética, utilizamos ese sesgo de autoridad con los prospectos, con los clientes. Por eso es que en los 90s, en los 2000s, surgió esa ola en la parte comercial del asesor. Asesor no nada más era el intento de quitar el nombre de vendedor que estaba tan estigmatizado, sino también el esfuerzo de activar el sesgo de autoridad en nuestro prospecto, en nuestro cliente. El asesor actúa como los elementos de autoridad que hemos conocido en la sociedad. Por ejemplo, un maestro, un doctor, un especialista, un gobernador, etcétera. Uno de los rasgos principales que tienen ellos es que no arrancan dándote la solución, arrancan preguntando. Entonces, por eso
en la parte comercial, el vendedor profesional sabe, entiende que vender no es lo que tú le dices al cliente. Vender es lo que tú logras que el cliente te diga a ti. Y la única manera de lograr que el cliente te lo diga es preguntando. Por eso, una de las habilidades importantísimas en la venta es saber hacer preguntas. Preguntas persuasivas. Con las preguntas que nosotros hagamos, podemos persuadir al cliente. ¿Cómo se persuade al cliente? Son 3 sencillas fases. Primero, confianza. Segundo, concientización. Tercero, asesoría. Y ya cuando acabas ahí, ahora sí, ya podemos pasar a la última fase, que es cierre de ventas, que es vender en sí. Nosotros primero tenemos que generar el vínculo, ser alguien para nuestro tomador de decisión, para que primero baje la guardia. Recuerden, todos odian que les vendan. Y de forma natural, en la sociedad actual, cualquier persona tiene mecanismos automáticos para detener la venta. Todas las personas, todas, desde chiquitos hasta grandes, cuando se acerca a alguien, tiene la guardia arriba. Tiene mecanismos para que no le vendan. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es lograr que bajen la guardia. Segunda cosa, están muy acostumbrados. El día de hoy, en un estudio reciente donde actualizaron una estadística, que tenemos entre 3,000 a 5,000 impactos de publicidad, marketing y ventas al día. Tanto lo que ves en la calle, lo que escuchas en la radio, lo que ves en la televisión y en redes sociales. Entonces, el potencial cliente, el prospecto de hoy, tiene una coraza más gruesa, tiene mecanismos más fuertes para evitar la venta. No solamente basta con que baje la guardia, nosotros necesitamos generar que tenga la apertura a escucharnos. Entonces, la segunda actividad que tenemos que hacer para persuadir es lograr que tenga la apertura para escucharnos. La tercera actividad que tenemos que hacer es que primero nos identifique como una autoridad. Segundo, obtener las informaciones estratégicas. Tercero, concientizar a ese prospecto o a ese cliente. ¿Qué es concientizar? Concientizar es que con impulsos, con elementos indirectos, ellos mismos sean conscientes, se den cuenta, abran los ojos de aspectos específicos que a nosotros nos interesan. Por ejemplo, yo tengo un diferencial y ese diferencial es mi valor agregado. ¿Qué es un valor agregado? Algo que le doy al cliente sin cargo adicional solo por comprarme. Yo ya sé, soy un vendedor profesional, sé que todo cliente va a hacer una comparación. Y cuando haga esa comparación, lo que va a hacer que incline la balanza hacia mí para que tome la decisión de comprarme a mí es mi diferencial, es mi valor agregado. Una vez que el cliente decidió que sí soy una alternativa viable para solucionar el problema que él quiere, el deseo o el capricho, van a hacer una comparación para ver dónde obtengo más. ¿Dónde obtengo más por mi dinero? El vendedor profesional sabe que un cliente va a comprar algo sí y solo sí. En su cabeza, lo que va a obtener a cambio de su dinero es mucho más que el dinero del que se va a desprender. De ahí viene ese concepto de valor percibido, que ellos perciban que están obteniendo mucho más. Hay veces que para nosotros son cosas que no nos cuestan, pero para ellos la valoran muchísimo. Entonces eso eleva el valor percibido. Nosotros, con las preguntas que hacemos para concientizar, logramos eso, que el valor percibido crezca, que el cliente se dé cuenta, abra sus ojos que sí quiere eso, que sí lo desea, que sí le gustaría, que sí lo necesita. Después de esas preguntas que vamos a hacer de concientización, vamos a pasar a la fase de asesoramiento.
donde nosotros le vamos a ayudar al cliente a hacer su selección para después nosotros hacerle una propuesta, una oferta, una cotización. Y ahí también nosotros vamos a utilizar preguntas, interacciones, y ahí es donde entran dos factores muy importantes para la persuasión. Primero, analogías. Poder traducir conceptos complejos, conceptos abstractos en cosas sencillas y específicas. El ser humano no entiende conceptos abstractos. No entiende cosas muy complejas. Recuerden, el cerebro está diseñado para ahorrar energía. Cuando de repente ve algo muy complejo, muy abstracto, se tiene que esforzar. Y cuando ve que empieza a gastar energía, el mismo cerebro activa mecanismos para forzarte de forma inconsciente a que no gastes energía. Cosas sencillas. Si tú quieres que solito el cliente discierna por qué tú eres mejor que el otro, su cerebro no lo va a dejar. Si tú quieres que él solito haga sus cálculos y él mismo descubra que contigo tus beneficios valen más que los que le ofrece el otro, su cerebro no lo va a dejar. Si tú quieres dar un concepto complejo y quieres que él solito lo discierna y diga, sí, cierto, él tiene la razón, su cerebro no lo va a dejar. Entonces nosotros necesitamos facilitarlo, lograr que lo entienda fácil, rápido y sin esfuerzo. Por eso nos vamos a apoyar de analogías. Una analogía es, vamos a utilizar algo que mantenga la misma esencia, pero que sea diferente para explicar, comunicar un concepto abstracto o difícil. Por ejemplo, como cuando estamos hablando de vamos a obtener clientes, hacemos una analogía de un pescador que quiere atrapar un pez. ¿Cuáles son los pasos que sigue el pescador? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo lo lleva? Y entonces con esa analogía es más fácil para la persona entender cómo funciona. La otra son historias. ¿Por qué historias? Las historias son muy importantes. Primero, porque en todo el tiempo que ha existido el ser humano, el tiempo en el que ha existido lenguaje complejo para comunicarse es esto. De todo el tiempo que ha existido, esto es el tiempo en el que ha existido lenguaje complejo. ¿Cómo se transfería el conocimiento antes? Sonidos, imágenes, y cuando empezó el lenguaje primigenio, historias. Antes de que existiera la escritura, que es poquitito tiempo, había historias. Todos los pueblos, todas las culturas transferían su conocimiento a través de historias. Ya después evolucionó cuando el lenguaje se hizo más complejo, con eslogans, con refranes, con frases, etc. Entonces, por eso el ser humano es tan receptivo a ese tipo de información. Cuando yo cuento una historia, el que me escucha puede imaginar lo que le estoy plasmando, y al imaginarlo puede experimentar sentimientos, puede experimentar emociones, se puede ver reflejado en el protagonista de la historia que le estoy contando. Puede él descubrir cosas que no sabía que sabía o cosas que no sabía que necesitaba. Entonces, las historias son muy poderosas. Y si las historias las acompañamos con refranes o eslogans, es también conocido que la repetición hace que entre la información. Entonces, si nosotros le damos algo pegajoso que se le mantenga en la cabeza dándole vueltas, eso hace que el punto central se logre plasmar. Ahora bien, ya tenemos esas dos herramientas, y con esas dos herramientas nosotros vamos a ayudar a nuestro prospecto, a nuestro cliente, a elegir, seleccionar. Vamos a asesorar. ¿Cuál es la mejor opción? ¿Cuál es la solución que tú requieres? ¿Cómo funciona el asesoramiento? El verdadero asesoramiento. No ese asesor que solamente se llama asesor porque le avergüenza llamarse vendedor, porque cree que el estigma del vendedor es muy grande, o porque simplemente no tiene conocimiento de ventas y él por ahí escuchó que dile que eres un asesor y ya con eso.
El verdadero asesor utiliza su conocimiento, su experiencia del producto, de la industria, del sector y de la aplicación para solucionar el problema del cliente. Muchos de los clientes, principalmente cuando nosotros vendemos servicios, no saben lo que necesitan. Entonces nosotros partimos desde descubrir qué es lo que necesitan, que se le llama hacer un diagnóstico. Segundo, cómo quieren la solución, porque hay muchas maneras. Y tercero, hacerle un traje a la medida, desarrollarle una solución, la mejor solución para él, su situación, su presupuesto. Entonces nosotros partimos desde ahí. Eso se hace en la fase de asesoramiento. Y por último, ya nos vamos a la última fase, donde ya realmente hacemos lo último, ya la persuasión, donde ellos ya descubren que nosotros somos esa opción. ¿Cómo lo logramos? En base a la información que tuvimos antes. Ahora, dentro de ese proceso hay puntos intermedios. Ya lo dijimos, ser alguien para el cliente. Segundo, ayudarlo desinteresadamente. Tercero, dar congruencia y asertividad. Cuarto, escucha activa. Quinto, parafrasear, lograr consolidar la comunicación. Y sexto, la más importante, armar una oferta irresistible de valor. Una oferta irresistible de valor es nuestro elemento que va a utilizar nuestro cliente para realmente tomar la decisión por nosotros. Una oferta irresistible de valor tiene 3 ingredientes. 1. Supera la expectativa de solución que tiene nuestro cliente. 2. En el proceso de ir de este punto, de tengo el problema, a este punto, solucioné el problema, logra hacer feliz al cliente. ¿Qué es lo que lo logra hacer feliz? El entender el para qué. El entender cuál es el punto de dolor específico que tiene ese cliente. Y traducirlo y lograrlo con una expectativa superior. Y por último, como ya sé que va a ser una comparación, una oferta irresistible de valor tiene sentido de urgencia y montones de valor agregado. El valor agregado logra 3 cosas. Primero, que sea difícil de comparar. Segundo, que nos convirtamos en la mejor alternativa. Y tercero, elevar el valor percibido lo más posible. Oferta irresistible de valor. Básicamente, con ese proceso es como se logra la persuasión de ventas en ese proceso del cliente, y ya después nos vamos a cierre de ventas. Y ahí sí, manejo de objeciones, negociación, regateo, cierre de ventas y postventa. Básicamente es lo que tenía preparado para... Sígueme si quieres aprender más de ventas.